Hola, querida audiencia. De nuevo, gracias por permitirnos ingresar en vuestros hogares o lugares donde se encuentren. Hoy vamos a hablar de un género de la música que es la ópera y de los compositores de la misma hemos elegido a Verdi. Antes debo agradecer algunos comentarios relativos a Teresa Carreño. Hay algunos como estos. Denise Otero, me encantó este conversatorio, muchas gracias por el tiempo, por compartir cultura cargada de anécdotas, excelente. De nuevo debo agradecer al equipo que hemos formado, mi alter ego, Mariela Molina, y vosotros que son los que vean ahí y manden mensajes. Excelente, con doble admiración. Eso ayuda, una vez más le digo, porque imagínense yo como profesor universitario que una vez lo hice. Bueno, tenía la facilidad de ver la reacción del auditorio a medida que hablaba. En este caso no es así. A Eduardo Francis, que dice excelentes ediciones. Eso es una alabanza, una loa para mi alter ego Mariela. Excelente labor en todos los sentidos. Felicitaciones. María Perret dice felicitaciones con doble 3. Y voy a leer un último que dice Luis Medrano en inglés, que dice ineffable contribution, thanks a bunch, que sería así como indescriptible contribución, muchas gracias por esa madeja de conocimiento, algo así es la traducción. Bueno, de nuevo agradecido, y en términos humildes una vez más los recibo y nos ayudan. Antes de alguien me pidió un poquito sobre que hablara de las 9 inteligencias, pero voy a hablar poco. Normalmente hay como 4 dimensiones en los seres humanos. La espiritual, en donde se valoran los valores en nuestro núcleo, que es, digamos, entre ellas lo más importante es la libertad, entre otras cosas. El amor, el temor a los miedos, pero teniendo miedo a su vez para los desafíos, la dimensión mental, que es el estudio y la disciplina para estudiar, con el peligro de caer luego en ver televisión y no seguir estudiando, leyendo. Está la dimensión física, que es nuestro cuerpo, la comida, el deporte, y está la dimensión social, que pues es cómo nos comportamos en la sociedad. Es muy importante esta, ¿no? Porque todo. Ahora, también sobre la educación, no podemos dejar de decir que los gobiernos demócratas de Venezuela, unos mejor que otros, han hecho masiva la educación, lo cual es bueno en principio, porque aún sin haberlo hecho los alumnos hubieran asistido. Pero es el caso que la masificación y la gratuidad, lo cual nadie puede competir contra eso, es bueno, pero no alcanzó al número de maestros necesarios, y por lo tanto hay que empezar a pensar a largo plazo. No lo digo yo, lo dice 2 de los últimos premios Nobel, hablan del desarrollo de los pueblos y el pensamiento a corto plazo. Y solamente voy a decir que en la medida de que podamos pensar a muy largo plazo, no con memoria corta y no con olvido, como suele ocurrir en los países latinoamericanos, pues hay que pensar a largo plazo, y entre estas cosas hay que empezar a enseñar a maestros que a su vez se conviertan en efectos multiplicadores, para que hagan a su vez discípulos que a su vez se retroalimenten y luego sirvan a su vez de maestros. Ahora,
¿qué se puede hacer a corto plazo? Bueno, yo diría, por ejemplo, no descansar en héroes. Por ejemplo, Bolívar, que fue un hombre gigantesco, que crió 4 naciones en una, que es el único latinoamericano que a veces aparece en los 100. Bueno, no descansar en Bolívar como, imitar a Bolívar, pero también hay que imitar a personas como Pasteur o como Fleming o ese tipo de cosas. Y además tampoco caer en ese ritual que suele decir, si Dios lo quiere. Ahí caemos en el error. Hay un refrán muy sabio que dice, actúa tú y Dios te ayudará. Pero si uno se reposa en Dios, el asunto es que estas 4 dimensiones, hoy en día hemos caído en 2 con el internet y todas estas cosas, y podemos equivocarnos porque aquí estamos rompiendo con 2 dimensiones, el tiempo y el espacio. Al romper con 2 dimensiones nos encontramos con el misterio del universo. En esas 2 dimensiones se creó la teoría de la relatividad de Einstein, y estamos en ella, no tenemos ni tiempo ni espacio, y la dosificación aquí es importante. Por último, debo decir pues que en términos ideales, ahora hay que aprovechar muchas cosas que se han inventado porque hay nueva inteligencia, y en la medida que se eduquen tanto a jóvenes como a adultos, no importa la edad, aquello de que la inteligencia y los 7 años pasó de moda, en la medida que se eduque a jóvenes y adultos, en la inteligencia que le corresponde, a uno leyendo, al otro oyendo, al otro la naturaleza, al otro trascendiendo, al otro por vía de relaciones sociales. En la medida que se logre eso, pues se va a lograr que las personas estén interesadas en aprender y el desarrollo de los pueblos. Eso pasó, por cierto, cuando Teresita Carreño manifestaba su no temor y se enfrentó a muchas cosas. Sucedió con Israel, porque la diáspora israelí volvió a la tierra sagrada hacia 1948, que fue cuando se declaró el Estado israelí, y resulta que los que tuvieron miedo se fueron, pero los que se quedaron convirtieron a un país desarrollado. Israel se saca el agua de máquinas, hay abundante agua, y ha habido muchas invenciones, los paneles solares. Israel es un país desarrollado, número 20 en el mundo, y fue por falta de miedo de los que se quedaron acá. Hablaremos entonces, querida audiencia, ahora de nuestro invitado de hoy, que es el gran maestro Giuseppe Verdi. Vamos a hablar sobre cómo nació la ópera. Para ello apelamos a que la escritura como arte, en la escritura se añaden como arte tanto el drama como la tragedia, como las novelas, como los personajes, y como el teatro. La ópera va a ser la combinación de escritura, personaje, texto y música. Una complicada labor. Ya en la Grecia antigua existían manifestaciones de teatro. En el medioevo se puede mencionar a Robin y Marian. Pero luego, cuando el mundo conoce el madrigal, que es un método musical para expresar lo terrible, pero siempre en libertad, y alejarse un poco de la iglesia y de su música, pues lo que existía para entonces eran madrigales libres, profanos, y música sacra dedicada a la iglesia. Esta libertad que dan los madrigales comienza
a ser parte de la cultura de los nobles, de la vida palaciega y de los invitados, que llegaron incluso a comenzar sin darse cuenta a hacer teatro, ¿no? Contraponiéndose a los textos religiosos, ¿no? Esa música graciosa y profana, bueno, resulta ser que en la nobleza pues aparecían los autores, se ponían tal, y ellos mismos hacían, los cortesanos hacían leyendas, se tocaba música, había leyenda, y así el teatro se va uniendo en una sola cosa, que va a ser Claudio Monteverde el que marca el inicio de la ópera en 1607 con la obra Orfeo. Pero el principal mérito de Monteverde va a ser organizar todos esos elementos, llámese texto, en este caso basado en el dios Orfeo, llámese el personaje, llámese música, y llámese teatro en su conjunto. La verdadera ópera nace con el compositor Gluck. Aquí aparece, más que una organización, ya un conjunto de música, personaje y texto que no está hecha para el gusto de los nobles, sino para el gusto del público. Ahí es cuando nace la verdadera ópera. En paralelo estaba la música de la iglesia con los oratorios, donde en los oratorios se expresaba la vida de Jesús, sus pasiones y sus sentimientos, pero no se ponían en escena, sino eran reservados a la iglesia. El mismo Gluck fue el libretista de temas litúrgicos. Ahora, en la ópera, y esto es sumamente importante, pues primero existe un libreto. Los compositores de ópera buscan a un libretista que los inspire. Ese libretista va a poner, junto con el que pone la música, los personajes del caso, y esos personajes a su vez van a significar emociones. Recuerden que una vez hablábamos, por ejemplo, de la música, la marcha fúnebre de Chopin, donde significaba duelo. Bueno, igual, aquí va a pasar lo mismo. Los tenores y la soprano van a representar personajes por lo general heroicos, con las excepciones que, por ejemplo, ocurre en la ópera Carmen. Pero los malvados van a estar representados por las mesos o las contraltos, en el caso de mujeres malvadas, o si son hombres los malvados, van a estar representados por barítonos y bajos. Es algo así como que una soprano cante El Exorcista. No combina, pues. O sea, el autor lo que busca es que la voz representa el personaje. Como en aquella época todavía el cambio de cada uno de los actos tardaba algún tiempo, para divertir al público, bueno, comenzaron a aparecer la música bufa, la cómica. Entonces, esta música, habían 1, 2 o 3 personajes que mientras cambiaban el escenario, que era muy complicado para la época, pues se ponían a distraer al público, y entonces divertían al público con óperas, digamos, muy breves, pues. Más tarde va a aparecer la ópera con el bel canto. Ahí es cuando aparece la ópera
que conocemos hoy en día, llámese la ópera de Bellini o llámese la ópera de Verdi, de cuya vida vamos a hablar. Para la vida y obra de Giuseppe Verdi nos hemos fundamentado en una obra escrita por Yolande Dudin, que quizás es el experto en la vida de Verdi más grande, que además escribió 3 volúmenes de óperas de Verdi y que además recibió premios en Inglaterra de distintos por distintos motivos relacionados con esto. Giuseppe Verdi nace en 1813, mismo año que nace Wagner. Nace en Lerrocola, hijo de Carlo Verdi, un posadero, y de Lucia Utini. El nombre que le pone es Giuseppe Fortunati Francisco Verdi por su parentesco con los abuelos. En el primer año, cuando cumple un año, ya comienzan a aparecer soldados, porque la vida de Verdi se va siempre a manifestar con guerras y problemas de tipo militar a lo largo de toda su vida. Estos soldados de la Santa Alianza, la madre esconde a Verdi en un campanario. En paralelo se está celebrando el Congreso de Viena. Un año más tarde está ocurriendo la batalla de Waterloo. También un año más tarde aparece el Barbero de Sevilla de Rossini. Y ya cuando él tiene 4 años comienza estudios con Pietro Baitrocini. A los 7 años el padre Carlos le compra una vieja espineta. Este es un instrumento parecido al clave, que tiene generalmente de carácter doméstico, que suele tener un teclado, y él va a ser un buen pianista más tarde, pero es una espineta, pues es diagonal, con un raro composición de madera y caja trapezoidal, ¿no? Ya Verdi a esa corta edad comienza a ser suplente como organista en San Michel de Rothschild. 2 años más tarde nacen Gounod y Offenbach, y 4 años más tarde aparece ya una derrota de Carbonara en Nápoles, y muere Napoleón I, y aparece en la vida Manzoni, que escribe una oda llamada en español El 5 de mayo, que más tarde Verdi le va a hacer reformas musicales con ella. A sus 9 años ya es organista de la iglesia de Roncole, el mismo año en que nace César Franck. Vive en Busseto, donde entra en un gimnasio, y se aloja en la casa de Pugnati, que es un zapatero, y luego iba de nuevo a Roncole a los domingos y días festivos para tocar el órgano. Él es de origen campesino, y así como vive con un zapatero, la economía italiana, siendo quizás la 9ª economía del mundo, está basada en eso, en pequeñas empresas y artesanos de cualquier naturaleza, independientemente de que haya empresas del tamaño de la Fiat o similar. Allí, a sus 11 años, nace tanto Bruckner como Smetana, y se estrena
la Sinfonía Coral de Ludwig van Beethoven. Comienza sus estudios con Ferdinando Provesi, organista de la iglesia de Santa Bartolomeo, y maestro de música municipal y director de la Filarmónica. Nace Johann Strauss II. En los siguientes años hay un duelo en el mundo musical porque muere tanto Weber, más tarde Beethoven y un año más tarde Schubert. En 1828 compone la obertura del Barbero de Sevilla de Rossini y una cantata de nombre Il Delirio di Saúl. A los 16 años opta por el puesto de organista de Sorogna, pero es rechazado. Esta no es la primera vez que lo rechazan, varias veces. Trabaja como asistente de provincia y compone las Lamentaciones di Gerenia. Luego, el mismo año que se estrena la ópera Guillermo Tell de Rossini en París, creo que fue la última de Rossini. La revolución de Francia y Bélgica sigue acompañando la vida de Verdi. Se muda con Antonio Baresi, que era también, además, director de la Orquesta Filarmónica, tenía un puesto importante y era padre de Margareta, quien va a casarse con Verdi más tarde. Pero el padre de Verdi, Carlo, le busca una beca en Milán y ya conoció a Margareta, pero se tiene que ir a Milán. Se estrena la ópera Norma de Bellini en Milán. Se estrena también Robert Le Diable de Meyerbeer en París. La vida de Verdi va a transcurrir en estos tiempos muy Francia y la fracturada Italia. Hay levantamientos fallidos en Parma y Piamonte. Viaja a Milán, donde se aloja con Giuseppe Celetti. Solicita ingresar al conversatorio de la plaza, pero es rechazado una vez más. Un compositor y director de orquesta llamado Roland le aconseja tomar clases particulares en Milán. Entonces estudia con Lavigna. Muere el compositor italiano Clemente. Se estrena el Elixir de Amor de Donizetti en Milán. En el año 33 muere Provesi. Verdi necesita todavía un año de estudio. Muere la hermana de Verdi, Giuseppa Francesca. Nace Brahms. El año siguiente dirige la creación de Haydn en el castillo de Novelli y es invitado por Pietro Masini a componer ópera. Es la primera vez que es invitado a componer ópera. Este año nacen tanto Borodín como Ponchielli. Verdi regresa a Busseto, completa los estudios con Lavigna, quien lo recomienda como organista de la capital moza, pero él rehúsa debido a la opinión pública. Muere Bellini, pero nace el músico francés Saint-Saëns y se estrena en ese año el Puritano de Bellini y Lucía la Memur de Donizetti en Nápoles. Verdi comienza a escribir su ópera Rochester con textos de Antonio Piazza. Es examinado para maestro de escuela de la musical Bussetti. Se casa entonces con Margarita Baresi, hija de Antonio Baresi, comerciante y músico, una rara combinación. Tras su luna de miel, asume las funciones que le corresponden como músico y compone el 5 de mayo, además un tantún ergo y termina Rochester. Ese año nace Balakiriev. A los 24 años nace su hija Virginia.
Intenta sin éxito de nuevo, ha recibido muchas frustraciones, pero sigue adelante. Que Rochester se estrene ya sea en Parma o Milán. Muere Phil. Phil es un compositor irlandés que es el hombre que originó la palabra nocturno, en la cual Chopin va a ser su principal exponente. Un año más tarde nace su hijo Isilio Romano, pero muere muy temprano su hija Virginia. Solicita de nuevo una función de Rochester, todo esto con duelo interior. Entrega su dimisión como maestro de música y para el momento nace Bizet. Se establece entonces en Milán. Canti llega a editar y publicar algunas de sus obras y cosecha buenas críticas al fin. Su hijo Isilio Romano muere. O sea, ha sufrido dos golpes, hija e hija. Estrena, sin embargo, a Oberto en La Scala y acepta el contrato de 3 óperas. Pero muy pronto va a morir de encefalitis su esposa Margarita. O sea, Verdi se va a quedar entonces solo, sin su esposa y sin 2 hijos. Vaya golpe, ¿no? Un año antes nace el compositor ruso Mussorgsky. Verdi solitario, ha muerto su esposa y sus 2 hijos. Regresa a Buseta a terminar un giorno de reino en la Scala de Milán, lo cual resulta un fracaso. Es la época en que nace Tchaikovsky. Asiste a la reposición de Oberto, revisada por él en el Teatro Felice de Génova. En 1841 va a ser un año importante de su vida porque recibe de manos de un empresario Mirelli el libreto de Nabucco, el cual va a terminar en octubre, y en ese año también conoce a una mujer que luego va a quedar prendido con ella, que es Giuseppina Strepponi. En esos años están haciendo Dvořák y Chabrier. En 1842 se estrena Nabucco en la Scala de Milán. De esa ópera vamos a hablar algo. El éxito es rotundo, se le abren las puertas en la alta sociedad milanesa y en los salones de las nada menos que de Maffei, de Morosini y Giuseppina Aprisini. En esos años nace Boito, nace Massenet y muere Cherubini. Hablaremos de Nabucco algo porque es importante, pero antes de hablar de Nabucco debemos decir pues que también compone algunas obras para Sofía de Medici. Visita a Rossini haciendo amistades en Bolonia y en 1843 estrena Il Lombardi a la prima Cosiata. Comienza a negociar lo que será Hernani, que es estrenada un año más tarde. En ese año están haciendo Grieg. Los conflictos entre Francia e Italia continúan. Hablemos de Nabucco, ópera importantísima en la vida de Giuseppe Verdi. La ópera Nabucco está inspirada en el rey Nabucco, que da muerte a gran cantidad de judíos en Jerusalén
y que van a pasar a ser presos en Babilonia. Recuerden que Babilonia es como la tercera ciudad más antigua del mundo después de egipcios, asirios y Babilonia. Es una obra, podría llamarse cuasi científica, porque a base del tono en fa sostenido que inicia, él logra lo siguiente. Primero, que los presos comiencen a cantar muy suavemente, en secreto, por llamarlo así, para no ser descubiertos, pero de repente lo va inspirando el amor patrio y comienzan a cantar al unísono las voces y se va creando el coro. Y a medida de que van sintiendo el amor patrio, pues el coro es acompañado de trompas y la música va vibrando desde el coro en múltiples voces, de nuevo al piano o bajo del secreto para los oídos. Y la obra se escribe de tal manera que va a ser recordada por el oído más fino como el menos fino. La patria la recuerdan al rey David, recuerdan a que su arpa tenía 6 cuerdas. Al recordar eso, se añaden entonces 6 voces. Se amplía la memoria del pueblo como pueblo fuerte y vuelve otra vez el pianísimo para el secreto. Se amplían las voces para dar voluntad y fuerza para el sufrimiento y vuelven a callarse. Es como que buscara a Verdi, y lo logra, como que pasara del secreto a la grandeza y búsqueda de fuerza, luego volviera. Y así va el coro, que invitamos a que lo oigan porque es maravillosamente bien escrito y lo van a recordar muy rápidamente porque es hermosísimo. Con esto sigamos con la vida y obra de Giuseppe Verdi. Luego de que Verdi ha alcanzado un éxito tan apoteósico con esta, ahora Verdi va a seguir su vida, ¿no? Aprovechando pues esto, bueno, va a seguir componiendo y viajando diversas óperas y veremos en dónde nos vamos a detener. En 1844 Verdi estrena su ópera Hernani. Además hace amistad con Ferzetti y con Lucardi. Nace en esa época el compositor Rimsky-Korsakov. Y hay levantamientos donde fusilan a numerosos combatientes que ante su fusilamiento cantan un coro de la Dónica Vitea de Mercadante. Estrena la ópera Giovanni de Arco en la Scala de Milán, estrena Alcira en Nápoles, comienza a invertir dinero y compra no solo el Palazzo de Dornini, en Buceto, donde va a vivir con Giuseppina durante mucho tiempo, lo que también va a comprar luego, como añoraba el campo, va a comprar tanto un lugar donde él piensa donde deben vivir los padres de él o el padre de él, y también compra vastos terrenos, ¿no? Hasta el Po, que ese sitio siempre ha sido muy fértil, ¿no? En Italia. Y entonces logra también vender sus derechos de autor con los franceses. Para la época nace el músico Fauré. Se estrena por su parte el Tannhäuser de Wagner, que en algún momento van a comparar a Wagner cuando él va a Rusia con Verdi. Estrena en Venecia Attila. La salud de Verdi se resiente, por lo tanto va a algunos balnearios, pero allí conoce a gente de importancia, llámese
poetas o artistas de distintas disciplinas, ¿no? Trabaja en Macbeth, muere Mendelssohn en 1844 y en Florencia estrena a Macbeth. Conoce al escultor Dupré, al barón Ricasoli y al poeta Gussi. Va a Londres con Macio, pasa por Suiza, por el Valle del Rin, va a París y conoce a Mazzini. Y luego va a escribir distintas e importantes óperas. Va a escribir una tríada entre el 53 y 51 y 53, que va a ser Rigoletto, de la cual hablaremos, va a ser El Trovador y va a ser La Traviata. Esa va a ser una tríada que él mismo la veía así por el gusto que el público adquirió con ella. Comienzan a llamarlo Verdi como sinónimo de Italia. Lo nombran en el Congreso. Recibe medallas de todo tipo, algunas las desecha por razones que no le convenían, apoyando causas verdaderas. Lo nombran diputado, nombran a Víctor Manuel Rey, porque entre la música de Verdi él también lo nombran en el Congreso. Entonces, allí en el Congreso ayuda con su música a apoyar a Víctor Manuel como rey en una Italia que una y otra vez trató de conformarse, ¿no? Garibaldi, sin ayuda extranjera, entra a Italia y le da de mano, simplemente sin documento, de mano a Víctor Manuel el derecho a toda la Italia sur. Lo que faltaba para conformar Italia era Roma y Venecia. Un paréntesis, Italia viene a conformarse como país en 1946, o sea, un año después de la Guerra Mundial. Pero en el entretanto, Italia, como, bueno, en la historia de Italia se revela, ¿no? Italia se conformó como república una y otra vez, pero faltándole nada menos que Roma y Venecia, y se volvía a conformar numerosas veces. Bueno, entonces él escribe esos tres. Escribe La Fuerza del Destino, porque lo invitan a Rusia, y se va con Giuseppina, y en Rusia tiene un éxito moderado, porque en Rusia, en Rusia cuando oyen la ópera tal, muchas personas llegaron a sabotear un poco mediante silbido la música de él, porque querían que fuera Wagner el hombre del momento y no Verdi. Bueno, aquello, la Giuseppina, que siempre lo apoyó, bueno, decía no fue muy bien, él guardaba, sí, me molesta porque los silbidos creo que no eran para la ópera, era para mí. Entonces aquello compone con motivo del canal de Suez. Cuando el francés abre el canal de Suez, para entonces el canal de Suez pertenecía a Francia e Inglaterra, luego va a pasar a Egipto más tarde con Nasser. Pero cuando el canal le pide una ópera, entonces cuando compone Aida, bueno, entonces en algún momento esta Giuseppina se porta muy bien con él, porque en algún momento en que se oyen cañones cercanos al palacio donde vivía y que él la mantenía allí, porque cuando intentaron ir a las iglesias y tal, era totalmente la habladilla de que era una mujer no casada. Bueno, aquello era de un toma y dame, una comidilla general. Y como pueblo al fin, pues, él mantuvo en el palacio aquella para protegerla de este tipo de rumor. En un momento en que existen unos cañonazos, literalmente, porque recuerden, está viviendo en guerra los austríacos
querían dominar y los austríacos van a tener influencia cuando hablemos de Rigoletto. Bueno, querían tener influencia, entonces él le propone a Josefina: casémonos porque yo puedo morir y a ti te queda la herencia. Y Josefina le dice que en esos términos no, que ella ha añorado la petición de matrimonio, pero que en esos términos no, porque a ella no le interesaba el dinero y que no le gustaba casarse por dinero, sino que ella era con él unida. Bueno, aquello proporcionó pues que entendiendo este caballero, este gran músico Verdi, entendiendo esa suerte de importante y nobleza y dignidad de la soprano Josefina, que por cierto, cuando canta ella, Nabucodonosor perdió la voz, pero ella quería cantar para él y cantó en Nabucco y ahí es cuando ella deja de cantar. Entonces, bueno, total que, haciendo como un paréntesis, ella dice, bueno, nos casamos después de la guerra. He añorado que me pidas el matrimonio, pero no. Entonces, bueno, total que después de que los conflictos se matizan, se bajan, total que se casan. Pero se casan en un pueblo muy lejano, muy discreta y cercanamente, pero el pueblo elegido es porque ahí se reconocía el matrimonio. Y como ahí se reconocía, ahí es que fueron a casarse. Bueno, entonces el padre que los esperaba, un padre que hablaba un francés particular, entonces el padre le dice, bueno, yo lo único que tengo como testigo es al campanero, que de paso está un poco sordo, entonces no importa, aquí venimos a casar. Y entonces Verdi dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Llamó al cochero y le dijo, bueno, amigo, a usted me acompaña a la iglesia. Bueno, total que se casa con Josefina en una iglesia y bueno, por fin se casa después de haber vivido sentimentalmente como 16 o 17 años. Hablemos ahora de Rigoletto, que es una obra muy, pero muy particular en la vida de Verdi. Verdi en Rigoletto va a utilizar como libretista a Piave, que ya le había sido muy bueno y útil en otras de sus óperas. Él buscó libreto entre personajes tan importantes como Dumas, el padre, el que escribió El Conde de Montecristo y escribió Los Tres Mosqueteros, pero no encontraba el libreto adecuado y apareció una obra de Víctor Hugo que se llama El Rey se divierte, que sedujo a Verdi que fuera el libreto. Sin embargo, hablemos de Víctor Hugo un rato. Esta es una escultura de Víctor Hugo comprado en España. Víctor Hugo es el padre del romanticismo y para no abundar mucho, Víctor Hugo fue un hombre, es el Mozart de la escritura, porque escribía, primero leía muy rápido y luego escribía con una tremenda facilidad y acumuló tal número de obras que las personas más serias calculan que alguien leyendo 14 horas diarias tardaría 25 años en leer su obra. Bueno, entonces Víctor Hugo, que además de la prolífica labor, fue el padre del romanticismo francés, también fue congresista como Verdi,
pero más fuertemente porque se metió incluso en pleitos, en revoluciones internas. Y además tuvo una vida sexual muy prolija, tremendamente prolija. Entonces, pero todo eso lo podía hacer al mismo tiempo. Fíjense, él escribió Nuestra Señora, el jorobado de la Señora de París, en 6 meses. Los sonetos que escribía los componía un día y así sucesivamente. Bueno, el caso es que este portento de hombre escribe El rey se divierte y Verdi se apoya en esto. La obra del rey se divierte se trata de un rey de Francia que es inmoral y seductor y aquello, una vez que Víctor Hugo compone Rigoletto o el libreto de Rigoletto, bueno, los austríacos se oponen porque no están de acuerdo con que algo tan inmoral para la época sea así, que es imposible que un rey fuera tan desacreditado por inmoral y seductor. Bueno, total que va el libretista Piave, va el empresario Busset y median a ver qué podían hacer con los austríacos. Total que se deja ya de intermediario y dice, bueno, voy a negociar yo. Y total que termina una negociación que fue que sustituyeron al rey por un duque. Por eso es que aparece el duque de Mantua. Apreciada audiencia, espero que hayan disfrutado de esta primera parte del género de la ópera, estudiando la vida de Verdi y de la ópera Rigoletto. En el próximo capítulo vamos a ver a Rigoletto en sí. Espero que esta primera parte haya sido de utilidad para ustedes y que estén pendientes de cómo funcionó en realidad esa gran ópera tan conocida de Verdi. Espero verlos pronto, espero que levanten la mano si les gustó, como los pájaros. Recuerden que el ruiseñor de Lincoln y los canarios inventaron la música antes que nosotros. Suscríbanse, que lo que quiere decir queremos ver el siguiente conversatorio. Denle a la campana, hagan los comentarios pertinentes, se los rogamos. Hasta luego, querida audiencia, los respetamos mucho. Hasta luego, espero verlos en un próximo conversatorio. Chao.